Hola, Dios te bendiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te habla tu amigo, tu hermano Frank Rodríguez, desde el Ministerio Frank Rodríguez, desde la gran ciudad de Tempe, en el estado de Arizona, al sur oeste de los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy es viernes 13 de enero del 2023. Estoy aprovechando esta oportunidad para poder comunicarme contigo como lo he estado haciendo durante las últimas ocasiones mediante un video eh, ya grabado, claro está, y que es distribuido a través de nuestros canales Rumble como Frank RODZ y en nuestro canal en YouTube buscando Ministerio Frank Rodríguez. El Ministerio Frank Rodríguez es uno de proclamación y enseñanza de la palabra de Dios, de motivación a que otros hagan exactamente lo mismo que hacemos nosotros. Y que al final, si vemos a alguien haciendo lo mismo, llegamos a entender que nuestra visión se ha cumplido, que es ver a otros haciendo exactamente lo mismo que nosotros. Para llevar a cabo esta misión que nos ha sido otorgada directamente por Dios, aunque somos comisionados por la iglesia que nos ha denominado como pastores y nos ha entregado las certificaciones, el punto de servir, con el pastor Loto García en Dakota del Sur. Es un ministerio no eclesiástico desde el punto de vista de estar en un local y llevando a cabo las tareas formales de una iglesia para la adoración de Dios. Es un ministerio de enseñanza online. No pretendemos ser una iglesia online y menos sustituir la iglesia a la cual usted asiste y debe de reunirse con sus hermanos para adorar a Dios. Sin embargo, podemos ser un complemento a su iglesia en el caso de que la suya no tenga, por ejemplo, una escuela de estudios bíblicos, etcétera. Y usted se conecta conmigo, con nosotros, aquí en Rumble o en YouTube. En adición a eso, llevamos a cabo nuestra misión también a través de nuestras páginas en Facebook. Lo puede conseguir como Frank Rodríguez V, con V de Victoria. Ahí usted va a ver una manera distinta de enseñar la palabra de Dios. Hacemos una combinación entre Facebook y la plataforma Twitter y creamos lo que se llaman los face tweets, que son pequeños comentarios bíblicos o de relación bíblica para ayudar más rápido en este tipo de plataforma a que se comprenda la palabra de Dios, ya que son plataformas que simplemente mucha gente la visita por muchas razones y no son las plataformas esenciales para la enseñanza de la palabra como lo estamos haciendo aquí en este video. Pero nos puede visitar en Frank Rodríguez V. También me puede seguir por mi cuenta en Twitter, twitter.com/la barra que baja Real Frank RODZM. Real Frank RODZM. Y por las cuentas en Instagram, Ministerio Frank Rodríguez, y la otra cuenta, Real Frank RODZM. Bueno, luego de esta pequeña introducción, quiero compartir contigo comentarios que llevo durante bastante tiempo analizándolos, razonándolos, ver cómo puedo transmitirte el mensaje de la palabra de Dios y a la vez eh, ponerte al tanto de situaciones que ocurren, que están ocurriendo en el tiempo en que estamos viviendo y que pueden llevarte a confusión, puede llevarte a confusión. Y quiero, antes de que ese proceso se pueda dar, quiero comentarte la manera en que yo lo veo y la manera en que la palabra nos dice que es. Sin embargo, quiero excusarme contigo 2 segundos, porque estoy viendo por aquí, de este lado, que hay una luz ahí
y no se ve muy bien esa luz ahí. Voy a moverlo un momentito. Bueno, ya aquí estamos nuevamente. Yo pienso que se ve mejor ahora. En los últimos tiempos se ha estado hablando acerca de la existencia de nuestro Señor Jesucristo o la no existencia de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es bien clara, proclamando la existencia de Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis como la promesa y Apocalipsis es la culminación. La promesa profética de que venía un Salvador, el Hijo de Dios. Y se va desarrollando toda la historia bíblica hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo aquí a este planeta Tierra. Su vivencia, su ministerio, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, la espera de que regrese como prometió a buscar su iglesia y sus santos. Y termina la Biblia con Apocalipsis, la revelación, libro, declaraciones, revelaciones que Dios le dio directamente a el apóstol Juan. Y quiero darte una pequeña introducción acerca de la existencia de nuestro Señor y luego pasar a un término que se está usando mucho por aquí últimamente, el llamado término clon. Tienes que haber escuchado esto de la palabra clon, los clones humanos, los clones animales, etc. Más luego, pues vamos a dar más o menos una definición sobre esto y vamos a comprobar la existencia real de nuestro Señor Jesucristo, tal como Dios lo envió. Dice, comenzando en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 a 2, lo voy a leer. Estoy utilizando la Biblia del pastor, la Biblia de estudio del pastor John MacArthur. Este vídeo es posible que tenga unos par de minutos adicionales a lo que comúnmente hago, pero voy a tratar de no ser cansón, pero a la vez buscando la manera de poder transmitir de la realidad de la palabra de Dios y de quién es nuestro Señor Jesucristo. Dice en Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 2, dice, la creación, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este primer versículo ya nos habla de que el Espíritu de Dios, la esencia divina de Dios, se movía sobre las aguas. Más tarde te vas a dar cuenta de que Dios y Jesús son uno en el otro. Como decía Jesús, si me has visto a mi Padre. Y luego en Isaías capítulo 7, versículo del 14 al 15, dice de esta manera la palabra de Dios. Vamos a buscar Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículo del 14 al 15. Escucha bien lo que dice el libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo del 14 al 15. Dice de esta manera la palabra de Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14 al 15, ya Dios envía un mensaje a través del profeta Isaías y este se lo comunica al pueblo diciéndole que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ya el mensaje está claro. Jesús, el Salvador,
vendrá a esta tierra a través de una mujer y se hará hombre, Dios mismo, hecho hombre, hecho carne. En el libro de los Hechos, cuando vas al Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 11, dice de esta manera, escucha bien, dice de esta manera, libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 11. Cuando se habla de la ascensión de Jesús al cielo, o sea, que va hacia el Padre luego de haber resucitado, dice capítulo eh, Hechos capítulo 1, versículo 11, dice, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Estos ángeles dialogan con estos varones galileos que estaban mirando y estaban buscando a nuestro Señor Jesucristo. Y les comentan a estos varones galileos mediante una pregunta, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto al cielo. Si te das cuenta, este versículo te sigue estableciendo la existencia humana de nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, sin haber perdido sus dones divinos. Y recoge el hecho de que Jesús, luego de haber resucitado, va ascendiendo al cielo y les está diciendo, más o menos, ¿por qué miráis o por qué dudáis si este mismo que ustedes han visto que ha sido tomado para el cielo de la misma manera vendrá? Estableciendo claramente la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, la existencia de nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo hecho carne, la esencia divina en la tierra. En 1 Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 15, versículo 4, dice de esta manera. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 4. 1 Corintios, capítulo 4. Pablo le escribe dos cartas a los Corintios. Y en esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, perdón, sí, 1 Corintios, capítulo 15, andaba por acá por el otro lado, capítulo 15, Pablo le escribe a los Corintios y les habla de esta manera con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 15. Pablo habla de la resurrección de los muertos para comprobar que nuestro Señor Jesucristo resucitó entre los muertos. Y en el capítulo 15, Pablo le dice, en el versículo 4, Pablo le dice, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Les habla Pablo acerca de la resurrección de los muertos y les habla directamente de nuestro Señor Jesucristo y le dice en el versículo 4 que luego de haber sido crucificado, de haber fallecido allí, le dice que fue sepultado y que resucitó el tercer día, resucitó el tercer día. No es que nadie lo creó, no es que nadie lo buscó, no, resucitó al tercer día conforme a lo que dicen las Escrituras. Pablo les está explicando y les está admitiendo que Jesús falleció, que Jesús fue sepultado como hombre, carne propia, pero que según las Escrituras, conforme a ellas, resucitó al tercer día. Vamos un poquito para atrás a la primera de Juan, al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, fíjese cómo comienza Juan el Evangelio con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Juan comienza a demostrar, el Evangelio de Juan es un evangelio espiritual, distinto a los primeros tres evangelios, que son sinópticos. El Evangelio de Juan demuestra
su misión es demostrar que Jesús es quien es, que Jesús es Dios mismo hecho carne. Entonces, en ese primer capítulo, versículo 1 en adelante, al 4, Juan comienza de esta manera. El verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. En él estaba la vida, está hablando de Jesús, y la vida era la luz de los hombres. Juan está estableciendo definitivamente quién es nuestro Señor Jesucristo. El enviado, el verbo hecho carne, la propia divinidad de Dios, la esencia divina de Dios. Y nos dice en ese versículo 4 que en él, en Jesús, estaba la vida y sigue estando la vida. Y la vida era la luz de los hombres. O sea que Jesús es la luz de los hombres, incluyendo la parte feminista de los hombres. Amén. Gloria al Señor. En Juan, en la primera carta, ahí mismo en Juan 20, en el capítulo 20, Juan dice de esta manera. En el versículo 13, Juan dice, hablando de la resurrección, como le decíamos en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, el versículo 13 dice de esta manera. Es la escritura que habla de que Jesús se le aparece a María Magdalena. Y en ese versículo 13, Juan cita diciendo, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. María Magdalena está allí cerca de la tumba, la ve vacía y empieza a llorar. Se le aparecen estos ángeles y le hablan y le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Ella responde, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Esta contestación de parte de María Magdalena nos va demostrando a nosotros la existencia humana de Dios y el reconocimiento de que ella sabía que estaba allí, de que ella sabía que había fallecido, de que ella sabía que había sido sepultado y ahora ella está preocupada de dónde está el cuerpo de su Señor. Dice en el versículo 14, cuando había dicho esto ella, se volvió y entonces vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y reconoció que el que estaba a su lado era nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. De esta manera y en una forma más o menos rápida, he querido traerte ciertas partes de la escritura que demuestran la existencia de nuestro Señor Jesucristo desde el principio, desde Génesis, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, entendiendo nosotros, luego del estudio de la palabra de Dios, que ese Espíritu de Dios es Jesús mismo que se está moviendo sobre las aguas. Ya la existencia de Jesús es una existencia eterna. Jesús no es creado como tú creas un producto cualquiera. Jesús es eterno. La existencia de Jesús ya está proclamada desde Génesis capítulo 1. En Isaías capítulo 7 Isaías habla de que una mujer virgen va a concebir un muchachito y que va a ser llamado Emmanuel y él será el Salvador. En el libro de los Hechos, capítulo 1, nos da más información, igual que en Corintios, como te mencioné. En Juan, el inicio de Juan, el verbo se hizo carne, y en Juan capítulo 20, que es la parte que te acabo de traer, de esa conversación de la resurrección de Jesús con María Magdalena. ¿Por qué te doy toda esta
información, aunque sea de manera concisa, pequeña o corta. Porque en los últimos días, en los últimos tiempos, se ha estado llevando a cabo toda una conversaciones, discusiones, declaraciones acerca de lo que se conoce como un clon, un clon. Y se habla de que hay clones de políticos, clones de artistas, clones de personas comunes y corrientes. Y antes de que a ti te digan que nuestro Señor Jesucristo es un clon, yo te he traído toda la evidencia bíblica de quién es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no es un espécimen que ha sido creado mediante la utilización de células y partes humanas para crear otro ser humano igual a él. Sin embargo, quiero darte una descripción, como lo he conseguido por aquí en Google, acerca de lo que es un llamado clon humano. Y me dice que el término clonación describe una variedad de procesos que pueden usarse para producir copias genéticamente idénticas de un ente biológico y que el material copiado tiene la misma composición genética que el original. Imagínense, la ciencia esta que tenemos ha llegado a tal punto que te puede copiar genéticamente y hacer una copia tuya, genéticamente. O sea, yo puedo estar aquí ahora mismo y el mismo Frank que está aquí está en otro lugar. Y no es porque yo tengo el poder de omnipresencia de nuestro Señor Jesucristo, sino que esta ciencia ha llegado a tal punto de que han clonado a Frank Rodríguez de tal manera que si Frank no estuviese aquí, el próximo que esté caminando por ahí, usted cree que es el Frank original, cosa que no es. Entonces dice, ¿cómo se crea un clon? Dice que este tipo de clonación consiste en fusionar el núcleo de una célula adulta, madre o diferenciada, y un ovocito enucleado al que se le ha extraído el núcleo para crear un embrión con el que trabajar. De dicho embrión se pueden aislar células madre embrionarias compatibles con el futuro receptor, dice, del tejido. Así que la ciencia actuar con el poder que Dios les ha concedido, han llevado, han creado la fórmula para hacer uno igualito a ti. Si eso es así, es posible que nosotros estemos viendo o hemos estado viendo durante mucho tiempo, personas que realmente no son la persona original. Sabemos de que en la esfera política, pues, especialmente los presidentes de las naciones, tienen sus dobles. Y usted piensa que es el presidente y es un doble. ¿Por qué? Y eso lo hacen por medio para cuestiones de seguridad, que no vaya a haber un intento de asesinato del presidente como tal, y hay un doble. Usted puede ver los dobles también en las películas, cuando hay escenas que el artista real no quiere hacerla por las razones que sea, entonces tiene un doble. Pero esos son dobles. Hay otro tipo de situaciones que se dan de que, y usted lo ve en las películas, y desde el principio usted lo veía en el cine y usted pensaba que era broma, y ahora es realidad. Hay unas máscaras que son puestas y es la misma cara de la persona, pero como único usted puede distinguir si es la persona real o es otro con una máscara. Usted tiene que mirar solamente por el lado de los cuellos. Cuando hace movimiento, se va formando una línea y eso demuestra que tiene una máscara. Que esa persona no es esa persona, que lo que usted está viendo no es. Así que, como siempre digo, mucha atención porque muchas de las cosas que vemos realmente no son. Entonces, antes de que nos vengan a decir que nuestro Señor Jesucristo, de que hay un clon, o que nos digan que mañana Jesús está en Phoenix, Arizona, o en Miami, allá en la Florida,
o que el próximo lunes va a estar en la ciudad de Nueva York nuestro Señor Jesucristo. Como si nuestro Señor Jesucristo hubiese llegado aquí y está en la tierra y está visitando distintos lugares. Pues hay que estar al tanto que nos hayan creado porque genéticamente hay evidencia, no sé dónde está, pero los que saben, saben que hay evidencia genética humana de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, por lo tanto, desde el aspecto humano podría clonarse algo que fuese parecido físicamente, humanamente a nuestro Señor Jesucristo y decir que ese es Jesús. Entonces venir ese llamado Jesús haciendo un tipo de declaraciones que contradirían o podrían contradecir toda la declaración bíblica para hacernos ver a nosotros que realmente lo que nosotros habíamos escuchado o habíamos leído o habíamos aprendido bíblicamente no es, que este es el propio Jesucristo que está aquí en la tierra diciéndonos a nosotros lo que es y lo que no es. Y en eso hay que tener mucho cuidado, hay que poner mucha atención. Nuestro Señor Jesucristo no es un clon, no va a ser un clon jamás. Nuestro Señor Jesucristo es la esencia divina de Dios, de su Padre. La Biblia dice que Dios son una santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. El Padre es en mí como yo soy en mi Padre. Jesús le dijo al evangelista Felipe, llevas tanto tiempo conmigo y no te has dado cuenta que si me has visto a mí, has visto a mi Padre. Así que antes de que llegue algún tipo de información como esta, como aquella que decía que Jesús no había resucitado, de que el que murió en la cruz era otro, de que Jesús no caminó con nadie, de que Jesús no subió, no ascendió al cielo, de que Jesús no es quien dice ser. Antes se decía todo eso, pero antes de que te digan que mañana Jesús está en un mall comprando unas tenis y una ropa deportiva y tú lo veas caminando por allí, mucho cuidado, porque esta ciencia ha llegado hasta este punto, que posiblemente aparezca un supuesto Jesús de Nazaret y ese no es Dios. Así que quería aprovechar este tiempo para poder transmitirte este mensaje, que puedas ir a la palabra de Dios, puedas estudiar la palabra de Dios, comprender la palabra de Dios. En el caso de que tengas alguna duda, habla con tu pastor, habla con tu maestro bíblico sobre las dudas que puedas tener y ellos buscarán la manera de ayudarte. Por lo pronto, nuevamente te doy las gracias por estar conmigo aquí en mis canales, en Rumble como Frank RODZ, en YouTube Ministerio Frank Rodríguez, de seguirme en Facebook como Frank Rodríguez V de Victoria, y en mis cuentas en twitter.com/slash realfrankrodzm, al igual que en nuestras cuentas en Instagram Ministerio Frank Rodríguez y Real Frank RODZM. Te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te digo, Jesús es Dios. Jesús no es y nunca será un clon.